¿Qué tal? Buen día. Vamos en esta ocasión a tratar de eh, obtener un procedimiento sencillo, no es nada del otro mundo, para determinar nosotros la corriente de regulación en los drivers o controladores para motores a pasos bipolares, como este, de 4 terminales, basados en el chip o básicamente el mismo controlador que venden en Pololu, o el controlador Pololu, como se conoce de forma más común. Está basado en un circuito integrado o en un chip, el A4988. Este circuito permite trabajar los motores a pasos, limitando la corriente. Permite trabajar a voltajes grandes o a un voltaje mucho mayor del voltaje de trabajo del motor, siempre y cuando limitando la corriente y este chip lo hace. Pero en muchos tutoriales o en algunos, digamos, he visto yo que lo que sugieren es que se conecte el motor y poco a poco se vaya incrementando el valor de la corriente, hasta obtener una que empíricamente sea la adecuada, o como decimos aquí en México, a ojo de buen cubero. Entonces lo que vamos a tratar nosotros de hacer es encontrar un método bastante sencillo, utilizando un equipo de medición, eso sí. Voy a tratar de hablar lo más claramente o de la forma menos complicada para a lo mejor alguna gente que vea este pequeño tutorial que estoy tratando de realizar y que no tenga tantos conocimientos en electrónica y no se le haga tan difícil la comprensión. Vamos a utilizar un medidor que se le llama multímetro aquí en México. En otras partes de Latinoamérica he escuchado que le dicen polímero. En este caso este es el medidor que vamos a utilizar nosotros. Es este de aquí. Este es un multímetro autorrango. Esto quiere decir que se puede colocar el solo en el rango que se requiera para hacer ciertas mediciones. Nosotros en este caso lo vamos a utilizar en dos modos. El primero va a ser aquí, en esta B. Si lo acerco un poco más, se ve que es una B y trae una raya continua arriba y unos puntitos abajo. Esto quiere decir corriente continua. Eh, que es el tipo de corriente que maneja, por ejemplo, las pilas, ¿no? Las baterías y todo ese tipo de elementos, las fuentes de alimentación de corriente directa. También vamos a ocupar esta otra escala o esta otra función, mejor dicho, que es como una omega, o más bien, o mejor dicho, es una omega, es una letra omega que representa a la resistencia eléctrica. Entonces vamos a usar esos dos. Este multímetro, como es autorrango, no tenemos problema con eso del rango. El rango es pues como el segmento de valores que nos puede mostrar en un límite determinado, digámoslo así. Eh, bueno, esto es con lo que respecta un poco al multímetro. No tengo una tarjeta controladora Pololu como tal, tengo esta tarjeta Melsi. Esta tarjeta Melsi es como si tuviera ya todo el Arduino y todo ya aquí integrado. En lo personal a mí me gusta un poquito más esta tarjeta que usar pues el Arduino con todas las demás conexiones que se requieren. Lamento no tener un equipo de grabación de mejor calidad. Pues esto es todo lo que tengo y pues bueno, espero que nos sirva ahorita para la demostración. Antes que nada, quiero hacer referencia a la hoja de datos del chip, donde vienen las características eléctricas, y hay una parte que nos muestra cómo calcular por medio de mediciones esta corriente que nosotros estamos hablando, que es la que va a ser la corriente de trabajo para nuestros motores. En esta parte de aquí habla de eso, utiliza una técnica que se llama PWM para controlar la corriente. Y nos dice que en el funcionamiento propio de este chip, el A, no sé si se ve aquí, si se ve el A4988, que es en el que está basado los Pololus y que son los que trae también esta tarjeta Melsi. Viene dos terminales a los que están conectados unas resistencias, son unos elementos que así se llaman, resistencias, que tienen ciertos valores, tienen muchísimos valores.
Y esa resistencia nos va a censar o nos va a ayudar a censar un cierto valor de voltaje para nosotros poder configurar la corriente máxima que queremos tener a la salida de nuestros motores por medio de esta fórmula, que es muy sencilla. La fórmula nos dice que básicamente nos dice que la corriente de regulación máxima que vamos a tener ahí a la salida va a estar definida por un voltaje de referencia, que ahorita vamos a ver de dónde sale, entre la multiplicación que salga de el número 8 por esta resistencia sensora que habíamos nosotros comentado. Ok, entonces pues vamos a hacer unas mediciones para verificar esto de forma matemática. Obviamente pues todo tiene sus parámetros de tolerancia, no todo es ideal en la vida ni en la naturaleza, entonces pues vamos a tener un pequeño error, pero va a ser nuestro cálculo muy certero de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces vamos a tomar como referencia este controlador. Tenemos nosotros aquí este elemento que es de donde va a salir lo que aquí están llamando como voltaje de referencia. Tenemos este elemento chiquito que está aquí. Esto es una resistencia variable, es como la resistencia que había mencionado anteriormente, pero esta se puede variar dándole vueltas, es como un control de volumen, que es una resistencia variable también. Entonces, lo que había yo visto, lo que había comentado anteriormente, que en algunos tutoriales se dice que hay que modificar esta o hay que mover este controlito hasta sentir nosotros que tenemos pues la corriente ya deseada en el motor. Esto es pues sintiendo el torque que da el motor y que nosotros pues ya con eso, ¿no? Y que el chip, que es el que está abajo de este disipador de calor, no se caliente demasiado, etcétera, etcétera. Entonces aquí no vamos a hacer eso, aquí lo que vamos a hacer es hacer ciertas mediciones y entonces con eso determinar cuál es la corriente de control o la corriente máxima que nos va a limitar este circuito que está aquí abajo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es medir las resistencias de senseo. En este circuito en particular, esas resistencias son estas de aquí, las que nos van a censar, las resistencias sensoras. Entonces para hacer esto, ponemos nuestro multímetro en lo que habíamos dicho que es la omega, o esta como herradura que parece. En este caso, como es autorrango, nada más lo dejo ahí, pero en los multímetros, en otros multímetros que son un poco más convencionales, lo podemos poner en la escala de 2 ohms, que me parece, si mal no recuerdo, es la escala más pequeña que llegan a tener los multímetros normales, o creo que es 200 ohms. En cualquier caso, pues en la escala más pequeña lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque estas resistencias van a dar un valor muy bajito. Entonces vamos a tratar de hacer que se vea tanto la carátula del multímetro, así, que es lo más que puedo ponerla, y el punto a medir. Entonces ahorita vemos la lectura y también les enseño entonces dónde es que estoy midiendo. Y dependiendo de eso, pues vamos a empezar nosotros a hacer los cálculos. Ahí estoy tomando una lectura. Y nos encontramos sorpresivamente con que esta resistencia solo mide 0.2 ohms, que es el valor o es la unidad que tienen estos elementos, de 0.1 a 0.2, o sea, es muy bajita, sube a 0.3, sube a 0.4, pero en realidad está más estable en 0.2, 0.2, 0.1, ahí está. Esta es la otra resistencia y vemos que mide prácticamente lo mismo. Entonces ya tenemos una medición que es la resistencia sensora o resistencia de senseo o RS, como lo manejan en la fórmula del fabricante, que sería esta de aquí. Vamos a ver, ojalá y se vea bien, que es esta de aquí. Entonces ya tenemos ese dato, que nos está dando 0.2. Vamos a dejarlo en 0.2. Ahora, para saber el otro dato necesitamos nosotros alimentar
pues ya sea el driver Pololu que tengan ustedes independiente, o yo en este caso esta tarjeta. La vamos a alimentar, en mi caso con 12 volts. Ya tengo una fuente aquí preparada con ese voltaje. Entonces en este momento estoy yo alimentando mi tarjeta con 12 volts. La siguiente escala que vamos nosotros a utilizar en el multímetro es la que habíamos dicho, en la B con la rayita y los puntitos, que es voltaje corriente directa. Y vamos nosotros a medir en la tarjeta. Este es un paso muy importante para tener la medición correcta. Tenemos dos puntas, una negra y una roja. Voy a tratar de hacer un acercamiento para que vean ustedes la medición. Muy bien, esta es la forma en la que creo yo se puede ver mejor. Donde vamos a medir va a ser en lo metálico de este elemento pequeñito de aquí, que sería este, que se le llama potenciómetro o trim-pot. Este puede ser tan chiquito, pero aquí es donde vamos a poner la puntita roja. Y la puntita negra del multímetro, estamos hablando, la vamos a poner en algún lugar donde nosotros sabemos que es el negativo. En este caso es aquí. Y vamos a ver la medición que nos da en el multímetro. En el multímetro podemos poner aquí sí la escala de 2 volts, 20 volts, dependiendo de si les alcanza a dar la lectura o no. Y tenemos que entonces, midiendo en este punto, si puedo acercar un poco la carátula del multímetro y volviendo a hacer la medición, nos da un valor de 0.813 volts o 0.8 volts. Entonces con esto nosotros ya tenemos la segunda incógnita o el segundo requisito que necesitamos en nuestra fórmula, regresando a ella. Ya vimos que aquí en RS nos da un valor de 0.1 y el voltaje de referencia, que es el que acabamos de medir, nos da 0.8. Entonces si nosotros hacemos la operación de BRF, que nos da 0.8, entre lo que resulte de multiplicar 8 por 0.1, nos da 0.8 sobre 0.8. Y haciendo la división nos da 1. Esto quiere decir que nuestra corriente de control máxima aquí es de 1 amper. Vamos a tener nosotros aquí 1 amper constantes. Entonces va a depender de la corriente de nuestro motor el verificar si ese valor es adecuado para nosotros o no lo es. ¿Qué tal que nosotros tenemos un motor de 2 amper? ¿No? Y a lo mejor queremos que trabaje a 1.5 amper con corriente controlada, como lo hace con este chip. Entonces tendríamos que modificar el potenciómetro, o sea, este metálico chiquito de aquí, de tal forma que nos dé un voltaje que nos permita con la fórmula tener un valor de 1.5 amper. O al revés, si el motor es de una corriente de trabajo menor, por ejemplo medio amper, igual tenemos que modificar este potenciómetro para que nos dé un voltaje de referencia tal que, sustituyendo la fórmula, nos dé 0.5 amper.
Espero que haya quedado un poco claro. Como les comento, pues lamento no tener un mejor equipo para grabar y para mostrárselo todo en una sola toma o de una mejor manera. Obviamente se aceptan sugerencias y espero que les haya quedado claro. Si tienen ustedes alguna duda, comentario, sugerencia, pues háganmela saber por favor en la sección de comentarios y los dejo hasta otro tutorial o otra idea que me venga a la mente, porque realmente no hago esto tan estructurado. Ujú. Simplemente lo grabo, no tengo guión y así va saliendo el asunto. De todas maneras, cualquier duda, comentario son bienvenidos y espero que esta demostración les haya servido en algo. Muchas gracias.